Bueno, hasta ahora alguna pregunta de lo que yo estuve explicando, o algo que se han entendido, que no se ha entendido. Esto si van a hacer docencia es un recurso, digamos, didáctico, siempre preguntar. No, mentira, sí puedo tomar el té. Bueno, vamos entonces. Allá vamos. Bueno, acuérdense que nosotros habíamos terminado que una de las formas de consumir glucólisis, una de las formas de utilización de la glucosa, ¿a qué venía todo esto? A rebobinar. Si uno tiene que conocer la manera en que van a actuar los medicamentos en una diabetes y en lo que está pasando, uno de los una de las cosas que teníamos que estudiar era cómo se utilizaba la glucosa a través de un proceso que se llamaba glucólisis. Glucólisis es oxidación ¿Alguien de ustedes tiene chicos en edad inferior a los 10 años, entre 5 y 10 años? ¿Seguro? ¿Quién es? ¿Vos? Yo va. Entonces, uno 5 a 10 años. Uno para vos y otro para vos. 5 a 10 años. No me alcanza para más suficiente, por eso traté rápidamente de hacer una clasificación, darlo y quedar bien. No, por favor. Oxidación de la glucosa. Si eran más chiquititos tampoco lo iba a dar, por eso pensé que fue rápido eso. La oxidación de la glucosa. ¿Y cómo es el tema de la oxidación de la glucosa? Habíamos visto que puede ser de dos maneras, maneras diferentes, que parecían medio raras esas palabras. Una era anaeróbico, ¿se acuerdan? Anaerobio, o en forma anaeróbica, y otra aeróbica. Aeróbica. Quiere decir, la vez pasada vimos lo que era la oxidación, ¿se acuerdan? Con las características, catabolismo, el electrón, todo eso. Bueno, ahora, hay dos maneras, anaeróbica y aeróbica. ¿Qué significa la diferencia de oxidar en forma anaeróbica o aeróbica? La anaeróbica significa sin consumir oxígeno. Ok, este es un tema interesante porque la glucólisis no es algo obviamente privativo del ser humano. Y si uno, aparte de eso, aunque no lo vimos hasta ahora, uno lo quiere esto enganchar con otras formas de vida, como por ejemplo las bacterias, que son causantes de enfermedades infecciosas. Hay algunas bacterias que también tienen esta vía de consumir la glucosa, que lo hacen así, en forma anaeróbica, sin necesitar, para hacer la oxidación, oxígeno. No es que no tienen oxígeno, para esto no necesitan. Y un ejemplo de ese tipo de bacterias es la bacteria que producen una enfermedad que es el tétanos. Los clostridios se llaman. Que es ustedes saben que hay una vacuna, la doble o la triple en el caso de los más pequeños, que entre uno de sus componentes tiene la vacuna antitetánica. También se la puede expender en forma separada, pero en el plan de vacunación o es una doble de adultos o una triple con otras dos cosas más bacterianas. Bueno, esos clostridios justamente son anaeróbicos y se esporulan y viven en la tierra. ¿Cómo se llaman, profe? Clostridios. En realidad, habría que decirlo como en latín. El nombre en latín es
Pero si quieren hacerlo más fácil, Clostridio. Tétani, así es. ¿Eso debería ser un ejemplo de la anaeróbica? Es un ejemplo para también pensar. El tema es el siguiente. No es que tenga que ver esto, bueno, puede tener en algún punto que ver con la diabetes, pero no específicamente. Es como para poder decirle que cuando uno habla de glucólisis anaeróbica, puede también no solo darse en el ser humano. La glucólisis es una de las formas más primitivas para poder generar energía. Se pueden ver en escalas zoológicas que tienen menor complejidad que el ser humano. Una de ellas, que se me ocurre en este momento, que tiene que ver un poco con la carrera que ustedes eligieron, porque ustedes tienen que tener alguna idea de lo que son antibióticos, lo que son las vacunas, bueno, es justamente este Clostridio tetani, que es una bacteria que para poder sobrevivir, su mecanismo más importante de generar energía es la glucólisis anaeróbica. Y justamente es digamos, una bacteria que puede resistir mucho tiempo en la tierra. ¿Vieron, por ejemplo, las tortugas? Sí. No es lo mismo, pero para que lo entiendan, que durante el invierno hibernan y se meten en el caparazón. Bueno, el Clostridio puede estar, no es un caparazón, se llama espórula, bueno, no importa, metido, escondido en la tierra y permanecer ahí con un poco de glucólisis anaeróbica y sobrevivir. Por eso, ante una herida, lo primero que se trata es de limpiarla bien. Justamente una de las estrategias de usar agua, jabón, cepillar, agua oxigenada, por ejemplo, que es el peróxido de hidrógeno, H2O2, justamente se lo usa para poder destruir a este bicho, porque es agua oxigenada, y lo que no necesita justamente para hacer energía oxígeno. Entonces vos, con el agua oxigenada, lo destruís. ¿Por qué? Porque si no es una enfermedad bastante complicada. Bueno, pero tenemos vacunas que evidentemente impiden en cierta forma la propagación, pero bueno, pero lo doy, digamos, aprovechando que estamos hablando de una tecnicatura de farmacia para decir que este mecanismo de glucólisis anaeróbica no es exclusivo en síntesis del ser humano, es producir energía, para eso sirve la glucólisis, producir energía, producir ATP sin consumir oxígeno. Y bueno, la energía ¿para qué te va a servir? Bueno, para todo lo que sabemos. Movimientos, sintetizar proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. ATP. Exacto. La forma energética, esto lo voy a sacar para que no se confunda. La forma energética de la producción de energía, tanto aeróbica como anaeróbica, es la estrategia formar ATP. ¿Por qué? Porque cada vez que vos destruís la molécula de ATP, vos estás generando 7 kilocalorías. Y eso te sirve, la energía para transferirla, para todos los procesos metabólicos que necesitan las células para vivir. Moverse, echar de la célula, sacar cosas que le pueden producir daño, sintetizar, formar neurotransmisores, qué sé yo, todo lo que la vida de la célula ATP. ¿Sobre las 7 calorías cómo sería? ¿Cómo, perdón? Sobre las 7 calorías. De vuelta, el tema es así. El objetivo de esta glucólisis, donde la insulina, para no perder el hilo, tiene mucho que ver, que es uno de los problemas que hay en la diabetes, y es uno de los medicamentos que se utiliza como estrategia para mejorar terapéuticamente la diabetes. Por eso, para conocer
como es la materia, conocimiento del medicamento, estoy trayendo este tema. Entonces, bueno, uno del aprovechamiento de la glucosa es la glucólisis, oxidación de la glucosa. La oxidación de la glucosa, tanto anaeróbica como aeróbica, es poder producir esta molécula de ATP. Esta molécula de ATP, que ustedes por ahí se acuerdan, un nucleótido, ¿no? Que tenía una ribosa, un hidrato de carbono, una pentosa unida a una base nitrogenada y al grupo fosfato. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, quiero solamente esquematizar, no lo hago en, digamos, con la fórmula química, sino hago un esquema. Lo que ocurre, ponete esta es la pentosa, el ATP tiene esto. Esto sería esquemáticamente la ribosa y esto sería una base nitrogenada, no importa. Quizás lo más jugoso del tema de energía es esto, los grupos fosfatos. Se escribe así, PO4, no P solo es un fósforo. Es el fósforo que vos usás, qué sé yo, para prender una hornaza. En el cuerpo humano está así. ¿Y por qué le pongo esta forma de unirlo? Porque en bioquímica, cuando uno pone uno así, haciendo, digamos, así medio así acostadito y no derechito, lo que en bioquímica significa enlaces de alta energía. Entonces, frente a la pregunta que vos me hacías, ¿por qué esto es importante? Porque el ATP, por otro lado, es la única manera biológica en que se produce y se transfiere energía. No hay otra en el cuerpo humano. La única manera que vos podés producir energía para usarla para todo lo que tiene que hacer una célula, insisto, reproducirse, sintetizar, eliminar desechos, etcétera, 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 necesita su nafta, es el ATP, no hay otra, no le queda otra. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, cualquier reacción bioquímica para que se haga en tiempo necesario necesita enzimas que catalicen. En este caso, la enzima se llama ATPasa. Entonces, ¿qué hace la ATPasa? En presencia del agua, y esto se lo digo porque ustedes algo de química, tienen que ver, farmacia, hace una especie de hidrólisis. La hidrólisis es una oxidación con entrada de agua, por eso se llama hidrólisis. Hidrólisis, o sea, hidro-agua, lisis, destrucción. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá, cada vez que esta molécula se cataliza y se rompe, te va liberando uno de estos. Te lo libera. Te libera un grupo fosfato de alta energía. Alta energía. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si libera un ATP, esto se transforma en ADP. ¿Se entiende? Adenosín difosfato. Bueno, cada vez que liberó ese grupo fosfato, de acuerdo a, digamos, los autores, digamos, uno de los más llamados, que uno generalmente señala así, uno es Leringer y otro es Harper, son 7 kilocalorías. ¿Qué quiere decir? Cada vez que se rompe uno de estos, 7 kilocalorías. ¿Cómo se llamaban los enlaces? De alta energía. De alta energía. Son enlaces de alta energía. Por eso se los coloca así. Es un enlace que te libera 7 kilocalorías. Imaginémonos que si la molécula de ATP tiene 3, sería más aproximadamente cada molécula de ATP te genera 21 kilocalorías. Es importante. El único problema que tiene la molécula de ATP es muy lábil y así como se la produce, rápidamente se destruye. No hay
grandes depósitos en la célula de ATP. Ese es el problema, que continuamente hay que estar sintetizando. Por eso, si una persona tiene la diabetes descompensada, necesita de alguna forma que por algún medicamento, de alguna manera, le demos las herramientas para que siga sintetizando ese ATP. ¿Está? Ahora, esto no es, digamos, la materia de ustedes, pero por ejemplo, cuando uno tiene que explicar una materia que se llama fisiología del ejercicio, un músculo va a necesitar constantemente energía, imagínense subir, bajar, saltar una valla o lo que eso. Entonces hay, especialmente la célula muscular estriada, tiene estrategias para poder almacenar mejor ese ATP. Por eso entraría dentro de un tema que se llama sistemas energéticos, que escapa a los fines de este programa. Bueno, ¿se entiende entonces esto? Sí. ¿Quedó más claro? ¿Seguro? Bueno, entonces, la única forma es esta. Entonces dijimos, encima, glucólisis a mí me sirve, lo más importante, para formar energía, para formar ATP. Una manera es en forma anaeróbica. Anaeróbica significa que fabrica ese ATP, pero no necesita consumir el oxígeno. Pero ojo, no quiere decir que la célula no tiene oxígeno. Sin desgastar Exactamente, exactamente. No. La energía no sé si la va a gastar o no. No. Vamos un poquito a aclarar ese punto, que a veces es un poco rígido de entender. Y a liberar. Yo, por ejemplo, claro, supongamos que yo tengo esta célula y yo quiero hacer glucólisis, ¿no? La célula tiene que entrar y hace una glucólisis anaeróbica. Entonces, yo acá, vamos a pensar, tengo una célula y acá, por esta zona, vamos a dibujar una mitocondria. Entonces, esto sería la membrana plasmática, todo esto sería el citoplasma. Ya dentro del citoplasma, porque nos interesa más para esto, la única organela que ahí esquematiza es una mitocondria. Bueno, ¿qué quiere decir la glucólisis anaeróbica? La glucólisis anaeróbica significa que se va a producir la oxidación acá, en todo lo que es por fuera de la mitocondria, me forma el ATP y no necesita entrar a la mitocondria para formar más ATP, y acá sí, no hay otra forma de formar el ATP consumiendo oxígeno. Ese es el tema. O sea, glucólisis anaeróbica es todo lo que pasa en el citoplasma de cualquier célula fuera de la mitocondria. Es lo que se dice en biología el citosol. O sea, ¿por qué en biología se dice el citosol para sacarlo fuera de la mitocondria? Cito es de célula y sol como para saber que estas cosas están ubicadas de una forma tal en el interior de la célula, no así tiradas en el espacio, sino que forman una solución. Una solución como si fuera algo gelatinoso, que puede pasar del estado gel, un poco más, digamos, consistente, al estado sólido. Bueno, no importa, citosol, pero la glucólisis anaeróbica es la que pasa acá fuera de la mitocondria, sin consumo de oxígeno. O sea, no pasa nada si consume oxígeno. No. Vamos de vuelta, recapitular. Nosotros, para este tipo de catabolismo, no necesitamos consumir oxígeno. Para esto. Pero como dio la otra opción de ponerle cuando entra en la organela, Sí. agarra el oxígeno para Sí. producir el ATP.
Sería algo así, claro. Sería cuando entra la mitocondria, tienen que entrar primero por acá, entrar en un ciclo que se llama ciclo de Krebs y después entrar en un proceso llamado cadena respiratoria y ahí se consume oxígeno. Claro, por eso ATP. ATP-DO2 ATP, sí, perdón. No, Acá, sí. Acá hay ATP y hay ATP. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia que quise poner? Lo que recién me preguntaba la compañera. Esto es sin consumo de oxígeno. Y esto es con consumo de oxígeno. O sea, profe, que fuera de la mitocondria es sin consumo. Siempre sin la glucólisis es anaeróbica. Tiene que ser aeróbica. Es que es lo otro que puse dentro de la clasificación. Yo les había hablado de anaeróbico, que les expliqué, y ahora, al decirles que esta glucólisis o sus intermediarios pueden pasar a la mitocondria, en el interior de la mitocondria se hace aeróbica. No hay otra forma. Una vez que pasó a la mitocondria, la única manera de formar ATP es consumiendo oxígeno. La mayoría de las células tienen estos dos sistemas, pero hay una excepción dentro del cuerpo humano. Una célula que es muy importante, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo maduro, estoy diciendo. El que ya maduró, el adulto. Si ustedes recuerdan, el glóbulo rojo, el matiz, se puede decir, el eritrocito, primera característica que no tiene núcleo. Y la segunda característica que no tiene mitocondria. Entonces, la única fuente de energía que tiene el glóbulo rojo es la glucólisis anaeróbica. Es la única célula. La única. No hay otra en el cuerpo humano. Por esa razón, como su forma únicamente de obtener energía es a través de la glucólisis anaeróbica, sin consumo de oxígeno, porque no tiene mitocondrias, la producción de energía por la glucólisis anaeróbica no es tan importante como la aeróbica. ¿Qué quiere decir? Es menor la cantidad. O sea, la molécula de glucosa, una molécula solita de glucosa, cuando termina la glucólisis anaeróbica, como mucho produjo 2 ATP, nada más. Nada que ver cuando empezamos con lo aeróbico. Ahí producís a palo ATP. Pero la anaeróbica 2. Por esa razón, ustedes por ahí recordarán que el glóbulo rojo tiene un promedio de vida de 120 días, no mucho más, se destruye. ¿Por qué se destruye a los 120 días y la médula ósea tiene continuamente que regenerar glóbulos rojos? Justamente por esta razón. El glóbulo rojo tiene que ir circulando por la sangre. La sangre es un medio, es un líquido extracelular, que tiene abundante sodio, abundante cloro. Este trata de ingresar por una bomba al interior del glóbulo rojo, el glóbulo rojo lo saca, pero finalmente no tiene tanta energía para poder, digamos, llevar a cabo los mecanismos de transporte en contra de gradientes. Todos los que necesitan ATP. ¿Cuándo dijo que era su promedio de vida? 120 días. Entonces, se destruye, pierde la forma, que es un disco bicóncavo, la pierde, queda atrapado en el sistema retículo endotelial y la célula se degrada y la hemoglobina se transforma después en un compuesto que se llama bilirrubina. Bueno, no importa. Entonces, ¿se entendió entonces el mecanismo de glucólisis anaeróbica? Proceso catabólico, que es un proceso que ocurre en el interior de todas las células, que también es un proceso que lo podemos llegar a ver en organismos, digamos, que no tienen la evolución como el ser humano, como por ejemplo bacterias. Esto es importante porque, bueno, tiene que ver con ciertos preparados que vos podés expender en la farmacia, que justamente sirven para combatir a estos anaeróbicos. Un ejemplo, el peróxido de oxígeno o agua oxigenada. Produce menos ATP, no consume entonces oxígeno
fuera de la mitocondria y es un proceso catabólico. Todo esto es la glucólisis anaeróbica. Bueno, vamos a ver algo muy así de la glucólisis aeróbica para después. Estos son procesos que tienen muchos pasos. Vamos a tratar de ir viendo algunos por ahí de ellos, en otros los simplificaré, pero para después ver por qué lugarcito va actuando la insulina, que me interesa mucho para este tema. Bueno, entonces vamos por acá. Entonces, para cerrar, algo que también es importante antes de entrar un poco más en la glucólisis anaeróbica, la glucólisis anaeróbica, suponete, empieza por acá, glucólisis anaeróbica, empieza acá, tiene una serie de pasos, pero su último paso, porque no entra a la mitocondria, sus productos finales son el ácido pirúvico y por ahí se lo conocen más o lo habrán escuchado nombrar en un gimnasio algo, y el ácido láctico. Es más famoso el ácido láctico. Ácido pirúvico y ácido láctico. Son los dos productos, digamos, terminales. Ahora, si, qué sé yo, seríamos dueños de unos cuantos viñedos y nos dedicaríamos a formar, a producir vino, ¿no? Y a ganar unas cuantas divisas, no sé si lo vas a poder exportar o no, pero bueno, entonces la glucólisis, que se conoce también en el ámbito de la agronomía como fermentación. Bueno, en la fermentación de la uva, aparte de poder dar esto, da también etanol, da alcohol. Nosotros no, por esa vía, olvídense, no la van a tener. Ahora, si chupás, sí vas a tener alcohol, pero no, por esa vía no. Nosotros nuestra glucólisis es una glucólisis más santita, pirúvico, ácido láctico. No quiero hablar mucho todavía de esto porque, bueno, igualmente después vamos a ver. Bueno, esto los 10, pirúvico y láctico, y vayan sabiendo que lo que te genera siempre por molécula de glucosa son 2 alimentos. Todo un libro es una vía muy amplia, 2 alimentos. Bueno, les voy a decir algunas palabritas de la aeróbica y con eso cerramos. Sí. Así tranquilamente pueden hacer lo que quieran hacer. Entonces, bueno, oxidación de la glucosa. La otra forma es la aeróbica. Aeróbica. Las dos pueden pasar adentro de la célula. De hecho, pasan las dos. Salvo el fifí glóbulo rojo, que por eso muere a los 120 días. Entonces, ¿cómo es el asunto? La aeróbica se produce en el interior de las mitocondrias. Consume oxígeno. Para generar ATP. Consume oxígeno para sintetizar ATP. Sí, yo espero. Mitocondria. Consume oxígeno para formar ATP. Y una gran diferencia, cada vez que la glucosa puede entrar en oxidación aeróbica por molécula, después les voy a explicar por qué son las diferencias, pero no es para tanto. Puede producir aproximadamente entre 36 y 39 moléculas de ATP. ¿Cómo dijo? De vuelta, ¿La glucosa puede entrar? si la glucólisis entró aeróbicamente, te puede generar entre 36 y 39 moléculas de ATP. Algunos sacan esta cuenta considerando las dos que produjo antes, pero bueno, ¿no te gusta 39? Por lo menos puras son 36. Mirá la diferencia que hay. Y te vas a espantar mucho más cuando te hable cuánto da un ácido graso. Bueno,
Eso es entonces la glucólisis aeróbica